En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué los ataques contra Jesucristo dentro de la Iglesia hoy? Bueno, alguno dirá que nadie ataca a Jesucristo dentro de la Iglesia. Sí, atacan a Jesucristo. Niegan su divinidad. Alguno dirá, nadie niega la divinidad de Cristo dentro de la Iglesia. Niegan su divinidad todos aquellos que dicen que el mensaje de Jesucristo está anticuado. Todos aquellos que dicen, sacerdotes, obispos, laicos, todos aquellos que dicen que la Iglesia tiene que modernizarse, que la Iglesia tiene que cambiar sus enseñanzas morales, todos esos están negando la divinidad de Cristo. ¿Por qué lo dicen? ¿Cuál es la causa? No creo que haya un intento deliberado de negar esa divinidad de Cristo. Y es posible incluso que si se le preguntara a cualquiera de ellos, respondería enfadado: yo no niego la divinidad de Cristo. En realidad la están negando. Cuando dicen que Jesús se equivocó con sus enseñanzas, si se equivocó, es evidente que no era Dios. ¿Pero por qué? Porque las enseñanzas de Cristo son exigentes. Es la única causa. Las enseñanzas de Cristo son exigentes. En cada época esas enseñanzas han chocado en un punto, en otro, con lo que en ese momento se consideraba lo llamamos así hoy, políticamente correcto. Las enseñanzas de Cristo chocaron contra el nazismo, porque insistían en que todos los hombres somos iguales en dignidad. Todos los hombres somos criaturas amadas por Dios. Y hemos recibido algunos de esos hombres, sin mérito nuestro, el don de ser hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Pero todos somos iguales, blancos, negros, de esta raza, de la otra, hombres, mujeres, todos somos iguales. Eso chocaba contra el nazismo, que partía del predominio de una raza concreta. Después chocamos, o a la vez, contra el comunismo, que decía que había que usar la violencia para cambiar la situación de injusticia en el mundo y que había que trabajar por ese mundo futuro feliz en la cual todo el mundo sería igual, etcétera, etcétera, pero partiendo de la lucha de clases. Chocamos con ellos. Y chocamos con ellos porque nuestra moral nos exige no devolver mal por mal. Y porque nuestra moral nos exige que no tengamos en cuenta jamás que el fin justifica los medios. Hemos chocado siempre por un motivo, por otro, en cada momento de la historia, por una cosa diferente. Hoy, una época de una sexualidad exacerbada, quieren cambiar las leyes morales, sobre todo del ámbito sexual, familiar, la vida, el concepto de ser humano, hombre, mujer, y chocamos, volvemos a chocar. Es que no es nada nuevo. Chocábamos con Nerón y con los emperadores romanos porque nuestra moral nos exigía adorar al único Dios y no podíamos poner incienso en el altar del emperador porque eso implicaba reconocer que el emperador era un Dios. Chocábamos, cristianos a los leones, cristianos a los campos de concentración, Santa Edith Stein, el padre Kolbe, cristianos a los gulags soviéticos, las matanzas de sacerdotes, las matanzas espantosas en España por parte de socialistas y comunistas. Y hoy la persecución es por este otro motivo.
No podemos aceptar la ideología de género, no podemos aceptar el aborto, no podemos aceptar la eutanasia, no podemos renegar de las enseñanzas de Jesucristo sobre el matrimonio, no podemos renegar de las enseñanzas de San Pablo sobre qué significa ser hombre y mujer y qué relaciones debemos de tener los hombres y las mujeres. No podemos renegar de esto, chocamos. Y entonces dentro de la Iglesia surge esta corriente de decir, bueno, es que esto es anticuado, hay que ponerse al día. Y tienen la osadía, yo creo que son conscientes de que mienten, tienen la osadía de decir que la Iglesia se va a quedar sin gente si no ponemos al día la moral sexual y dejamos que en ese ámbito no haya pecado excepto si hubiera violencia. Eso es lo que piden. Dicen que no vamos a quedar sin gente si no cedemos al mundo, pero es que es lo que han dicho siempre. Por otro lado, los que han cedido, por ejemplo, tantos de los protestantes, están con una crisis aún peor que nosotros. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No podemos seguir al Señor, no podemos amar al Señor si no hacemos un esfuerzo por guardar sus mandamientos. Y si caemos, pedimos perdón, pero no pretendemos cambiar los mandamientos para hacer lo que piden nuestros instintos con la conciencia tranquila. Pero es que además Jesús dice lo siguiente, os he hablado de esto, de que tenéis que guardar mis mandamientos, no estaba hablando el Señor de otra cosa, os he hablado de esto, de que tenéis que guardar mis mandamientos, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El Señor no nos pone unos mandamientos para amargarnos la vida, nos pone unos mandamientos para que su alegría, su paz, su esperanza, su amor, su vida, su alegría esté en nosotros y llegue a la plenitud. Los mandamientos, las cosas que nos ha enseñado el Señor, no son para amargarnos la vida, son para ayudarnos a ser felices, son el camino de la verdadera y única felicidad. Miremos alrededor. Cada vez son más frecuentes las violaciones por parte de grupos, o bien a veces de menores, o bien de jóvenes o incluso de adultos. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado que hay cosas que no se deben hacer, porque se les ha animado a que consumieran pornografía y después cuando no pueden ejercerlo de una forma legal, aunque injusta, lo hacen de una forma ilegal y violenta. Pero siempre es lo mismo. Miremos alrededor. ¿Son más felices los jóvenes de hoy que los de hace 50 años? ¿Hay más o menos suicidios entre los jóvenes de hoy que entre los de hace 50 años? ¿Hay más niños en las familias de hoy que en las de hace 50 años? Pero si hoy se vive mejor, si hay más dinero, si hay más recursos para que, por ejemplo, el ama de casa no tenga que trabajar tan duro en el hogar, lavadoras, frigoríficos, congeladores, si hoy tenemos de todo, ¿y por qué hay menos niños? ¿Se cuida mejor a los ancianos hoy que hace 50 años? ¿La gente es más feliz? Pero si tenemos más que nunca, ¿somos felices? ¿Dónde se consulta y cuándo se consulta más a los psicólogos y a los psiquiatras? ¿Hoy o hace 50 años? ¿Cuándo ha habido más violaciones? ¿Hoy o hace 50 años? No digamos ya abortos o otro tipo de crímenes contra el inocente. Las leyes del Señor son el camino de la felicidad. Os he dado estas leyes, dice Jesús, que me améis como yo os he enseñado y os he amado, para que vuestra alegría sea completa. Démosle gracias a Dios, porque sabemos lo que tenemos que hacer, porque Él impide que nos engañen y que nos confundan. Démosle gracias a Dios. Intentemos con todas nuestras fuerzas
colaborando con su gracia, intentemos cumplir lo que nos enseña. Y si un día no podemos cumplirlo, pidamos perdón, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Que así sea.